¿Puede el hombre perdonar pecados? Esta es una de esas preguntas que muchos se hacen en silencio, y otros se atreven a preguntar en voz alta. Vale la pena detenernos un momento y pensarla con calma, a la luz de la palabra. El perdón de los pecados es un tema central en la fe cristiana. Desde tiempos antiguos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la pregunta sobre quién tiene la autoridad para perdonar pecados ha sido objeto de debate teológico. ¿Puede un hombre común perdonar los pecados de otro? ¿O esta facultad pertenece exclusivamente a Dios? La Biblia nos da una respuesta clara, aunque no siempre cómoda para todos. Esta pregunta no es solo teológica, es profundamente humana. Todos, en algún momento, hemos cargado culpa, vergüenza o errores que pesan más de lo que quisiéramos admitir. Por eso el tema del perdón no es abstracto. Toca la conciencia, el alma y la relación del ser humano con Dios. Entender quién puede perdonar pecados no es un detalle doctrinal menor, sino una verdad que define dónde buscamos alivio, restauración y esperanza. En el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados es una prerrogativa exclusiva de Dios. Solo Él tiene la autoridad para limpiar a una persona de su culpa y restaurarla a una relación correcta con Él. Un ejemplo claro lo encontramos cuando Dios se revela a Moisés como Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El sistema sacrificial establecido para Israel apuntaba a esa misma verdad. Los sacrificios no otorgaban perdón por sí mismos, ni los sacerdotes tenían poder para absolver a nadie. Ellos solo actuaban como intermediarios dentro del proceso que Dios había ordenado. El perdón siempre provenía de Él. El rey David lo expresó con total honestidad cuando dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque el pecado puede dañar a otras personas, en última instancia es contra Dios, y solo Él puede perdonarlo. Esto también revela algo importante sobre el carácter de Dios. El perdón nunca fue un acto ligero ni automático. Siempre estuvo ligado a la justicia, al arrepentimiento y a la misericordia divina. Desde el principio, Dios dejó claro que el pecado tiene consecuencias reales y que solo Él tiene la autoridad y la pureza necesarias para borrar la culpa y restaurar al ser humano por completo. En el Nuevo Testamento, Jesús introduce una dimensión que sacude a los líderes religiosos de su tiempo. En varias ocasiones, Él mismo declara que tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando un paralítico es llevado ante Él, Jesús le dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». La reacción fue inmediata: indignación, acusaciones de blasfemia y una pregunta clave en el aire: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús responde no solo con palabras, sino con hechos. Sana al paralítico y deja claro que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este pasaje es fundamental porque afirma que Jesús no es un simple hombre, es Dios hecho hombre, con autoridad divina. Aquí no solo se afirma la divinidad de Jesús, sino también la gravedad del pecado. Jesús no minimiza el pecado al perdonarlo, al contrario, demuestra que solo alguien con autoridad divina puede enfrentarlo y vencerlo. El milagro físico confirma una realidad espiritual más profunda. El perdón de los pecados es una obra que va más allá de lo visible y toca lo eterno. Después de su resurrección, Jesús habla a sus discípulos de una manera que ha generado distintas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. Les dice: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Para la Iglesia Católica, este pasaje sustenta el sacramento de la confesión, donde los sacerdotes actúan en nombre de Cristo. Otras tradiciones cristianas entienden que Jesús no estaba otorgando poder absoluto para perdonar pecados, sino la responsabilidad de anunciar el perdón de Dios a quienes se arrepienten y creen. Pedro lo deja claro cuando proclama que todos los que creen en Cristo reciben perdón de pecados por su nombre. El perdón no proviene de los apóstoles, ni de ningún hombre, sino de Cristo mismo. Ellos solo comunican el mensaje de salvación. En este sentido, la autoridad de los apóstoles no era independiente, sino completamente dependiente de Cristo. Su función no era reemplazar a Dios, sino señalarlo. Cada vez que anunciaban el Evangelio, estaban invitando a las personas a acudir directamente a la fuente del perdón, no a ellos mismos. Esto mantiene a Cristo en el centro y evita que el perdón se convierta en un poder humano manipulable.
A la luz de toda la Escritura, queda claro que solo Dios tiene el poder absoluto de perdonar los pecados. Sin embargo, hay dos formas en las que el ser humano sí participa del perdón. La primera tiene que ver con las relaciones humanas. Jesús enseña que debemos perdonar a quienes nos ofenden. No se trata de borrar la culpa delante de Dios, sino de soltar el resentimiento, sanar el corazón y vivir en paz con los demás. El perdón entre personas no sustituye el perdón divino, pero sí refleja un corazón transformado. La segunda forma es proclamar el perdón de Dios. Los cristianos han recibido el ministerio de la reconciliación, anunciando que en Cristo hay perdón para todo aquel que se arrepiente y cree. Esto no significa que el hombre tenga poder en sí mismo para absolver pecados, sino que es un mensajero de la gracia de Dios. Esta distinción es vital hoy, especialmente en un mundo donde muchas personas buscan aprobación espiritual en figuras humanas. Cuando se pierde de vista que el perdón viene de Dios, la fe corre el riesgo de volverse dependiente de hombres, rituales o estructuras, en lugar de una relación viva y directa con Cristo. El perdón de los pecados es un acto que solo Dios puede realizar. Jesús, como Dios hecho hombre, lo demostró con autoridad. A los apóstoles se les confió la misión de anunciar este perdón, y los creyentes hoy continuamos esa misma tarea. Ningún ser humano puede, por sí solo, absolver la culpa delante de Dios. Lo que sí podemos hacer es perdonarnos unos a otros por las ofensas personales y proclamar con verdad que en Cristo hay redención para todo aquel que se arrepiente y cree. Antes de cerrar, te dejo esta reflexión. Muchas veces buscamos alivio en personas, instituciones o rituales, cuando el perdón verdadero sigue estando donde siempre ha estado, en Dios. El descanso del alma no llega cuando alguien nos dice, estás perdonado, sino cuando entendemos quién es el que realmente tiene autoridad para hacerlo. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, reconozco que solo tú tienes poder para perdonar mis pecados. Gracias por tu gracia, por tu paciencia y por el sacrificio de Cristo que me dio acceso al perdón verdadero. Enséñame también a perdonar a otros como tú me has perdonado a mí. Amén. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.